Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer esta bonita puntilla de vuelta y vuelta. Vean, se ve muy bonita. Las esquinas. Esta puntilla la hice con este tipo de hilo. Es algodón y un gancho de un milímetro. Vean. Esta puntilla tiene múltiplos de 8. Empezamos a contar a partir de la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta aquí. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta aquí tenemos 8. Y así nos vamos de 8 en 8. Llegamos aquí a la esquina y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Aquí esta esquina la contamos para este lado. Igual vamos contando de 8 en 8. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Bien, la hice en esta servilleta que está pintada. Para quien guste, también les voy a dejar en los comentarios los enlaces para quien guste la pueda pintar, pueda ir a ver los videos. Bien, así que vamos a iniciar con esta bonita puntilla. Vamos a iniciar fijando nuestro hilo y lo hago en la esquina con medio punto. De esta forma. Ahora 2 cadenas en este extremo de la esquina. Ahí voy a hacer medio punto así pequeñito, así. 2 cadenas donde hicimos el primer medio punto. Ahí hago medio punto. Esta sería nuestra primer casita. 2 cadenas, dejo espacio, medio punto. 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 De esta manera vamos a continuar haciendo estas casitas. 2 cadenas, espacio, medio punto. Vean, hasta aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 cadenas, espacio, medio punto. Hasta aquí abarca un motivo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera vamos a continuar haciendo estas casitas y vamos a ir contando de 8 en 8. Aquí esta ya sería para el siguiente motivo. ¿Ok? Y así vamos a continuar. Voy a cerrar esta primer vuelta. Hago las 2 cadenas y aquí donde hice el primer medio punto cierro con punto raso. Ahora aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenas. En este espacio que tenemos aquí hago 2 puntos altos. Sobre el medio punto, ahí vamos a hacer un punto alto. Así que tenemos un total de 4 puntos altos contando la cadena. Bien,
Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y nuevamente en el medio punto ahí voy a hacer punto alto. Dentro del espacio, después del medio punto pequeño, voy a hacer 2 puntos altos. Sobre el punto hago 1 y nuevamente tenemos un total de 4. Vean, nos queda así. Vamos a acomodar estos. Nos queda así. Bien. Ahora empezamos a hacer casitas. 2 cadenas. Sobre el punto hago punto alto. Dos cadenas, punto alto. Vamos a hacer un total de 7. Ahí llevamos 2. Con estas serían 3. 4. 5. 6. 7. 7 casitas. Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso les decía que cada motivo tiene 8 casitas. Empezamos a contar a partir de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, aquí vamos a iniciar el siguiente motivo y vamos a llenar esta casita. Vamos a hacer un total de 4 puntos altos. Ahí llevamos 2. Estoy haciendo 2 dentro de la casita y sobre el punto. Así que tenemos un total de 4. Estamos iniciando el siguiente motivo. Nuevamente, aquí vamos a hacer 7 casitas. Esta sería la primera. Y así vamos a continuar haciendo estas casitas. Vamos a hacer 7. Luego llenamos una casita de esta forma. 7, llenamos una casita y así hasta llegar a la esquina. En la esquina lo vamos a hacer de esta manera. Voy a cerrar esta segunda vuelta y lo hago con punto raso. Ahora nos vamos a pasar con puntos rasos sobre estos puntos y llegamos aquí al espacio, así de esta manera. Subo 3 cadenas y aquí estamos iniciando la vuelta 3. Vamos a hacer un total de 4 puntos altos contando las cadenas. Ahí tenemos 4. Aquí hacemos 5 cadenas y nuevamente vamos a hacer en ese mismo espacio 4 puntos altos. Y vamos a formar este abanico. Así. Nos queda de esta manera. Ahora 1, 2, 3 cadenas sobre este punto. Hago punto alto y continuamos haciendo puntos altos dentro de la casita. Hago 2 y sobre el punto hago 1 y tenemos un total de 4 puntos altos. Vean, nos queda así. Bien, continuamos haciendo casitas.
1, 2 cadenas sobre el punto, punto alto, 2 cadenas sobre el punto, punto alto, 2 cadenas sobre el punto, punto alto. Aquí llevamos 3 casitas. Vamos a continuar haciendo casitas. Con estas serían 4, 5 casitas, y ahora nos toca llenar esta casita. Vamos a hacer un total de 4 puntos altos, uno sobre cada punto, 2 dentro de la casita, y ahí tenemos los 4 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas sobre este punto, punto alto. Aquí llevamos el primer punto de los 4 que vamos a hacer, 2 dentro de la casita y 1 sobre el punto, y continuamos haciendo casitas. Vamos a hacer 5 casitas, así como hicimos acá, y luego vamos a hacer casita llena, espacio y casita llena. De esta forma vamos a continuar para llenar, para terminar la vuelta. Voy a hacer estas últimas 3 cadenas de esta vuelta y cerramos. En este punto lo hago con punto raso. Ahora nos vamos a pasar a este espacio y vamos haciendo un punto raso sobre cada punto. Dentro del espacio hago uno más y subo 3 cadenas, y aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Con la cadena serían 4, y aquí vamos a formar este abanico. Hice los 4 puntos altos y 5 cadenas. Ahí mismo hago otros 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Y nos queda de esta manera el abanico. Bien. Ahora nos pasamos a este espacio. Y aquí voy a hacer 4 puntos altos. Aquí hice 4 puntos altos y 4 cadenas. En ese mismo espacio hago 4 puntos altos. Y formamos un abanico. Vean, nos queda así. Bien. Ahora sobre este punto hago punto alto. Dentro de la casita hago 2. Sobre el punto hago 1. Y tenemos un total de 4 puntos altos. 2 cadenas sobre este punto, punto alto. 2 cadenas sobre el punto, punto alto. Y estamos haciendo las casitas. Ahí llevo 2 y 3. Nos queda así. Dentro de la siguiente casita
hago 2 puntos altos. Sobre el punto hago 1 y ahora en este espacio vamos a hacer el abanico y hacemos 4 puntos altos. Cuatro cadenas. Nuevamente en ese mismo espacio hacemos otros 4 puntos altos. Y ahí formamos el abanico. Lazada sobre este punto, punto alto. Vamos a hacer los 4 puntos altos. Llevamos 1, 2 dentro de la casita y sobre el punto hago el cuarto y nos queda así, de esta forma. Así vamos a continuar repitiendo lo mismo. Vamos a continuar haciendo las 3 casitas. Estoy cerrando la vuelta 4 y lo hacemos con punto raso. Vamos a continuar y con puntos raso voy a llegar hasta este espacio para iniciar la vuelta 5. Subo 3 cadenas y vamos a formar el abanico. Hacemos 4 puntos altos contando la cadena. Ahora 5 cadenas y nuevamente en ese mismo espacio voy a hacer otros 4 puntos altos. Ahora 1, 2 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto alto sobre cada punto de estos. Uno, los vamos a ir contando. Aquí llevamos 2, 3 y 4. Hasta aquí tenemos 4. Dentro del espacio vamos a continuar, así que 4, 5, 6 y 7 puntos altos y nos queda así. 1, 2, 3, 4 cadenas y nuevamente aquí vamos a hacer 3 puntos altos en ese espacio. Y continuamos haciendo un punto alto sobre cada punto. A ver, aquí debemos de hacer 3 puntos altos. Continuamos haciendo un punto alto sobre cada punto. Como tenemos 4 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a hacer un total de 7, contando los 3 que hicimos en ese espacio de cadenas. Contamos 3, 6 y 7. 2 cadenas sobre este punto, punto alto, dentro del espacio hago 2 y sobre el punto, punto alto.
2 cadenas, sobre este punto, punto alto, y acá formamos una casita. Vean, nos queda así. Bien, esta siguiente casita la voy a llenar sobre el punto y tenemos 4 puntos altos, 2 cadenas, nos pasamos hasta aquí a estos puntos y nuevamente vamos a hacer un punto alto sobre cada punto. Y tenemos 4 puntos altos. Dentro del espacio voy a hacer 3. Y tenemos un total de 7. 4 cadenas. Nuevamente vamos a hacer 7 puntos altos, 3 en el espacio. Y continuamos haciendo un punto alto sobre cada punto. Y ahí tenemos los 7 puntos altos. 2 cadenas. Hacemos el grupo de 4 puntos altos. Y nos queda así. De esta manera vamos a continuar repitiendo en cada motivo. Hemos llegado al final de la vuelta 5 y vamos a hacer punto raso, y ahora nos vamos a pasar a este espacio y hacemos punto raso en cada punto. Vamos a iniciar la vuelta 6. Subo 3 cadenas y vamos a formar el abanico haciendo 4 puntos altos, 5 cadenas y 4 puntos altos. Y ahí tenemos el abanico. Bien, ahora 1, 2, 3 cadenas, lazada, sobre este punto hago punto alto. Vean, nos queda así. Y continuamos haciendo un punto alto sobre cada punto. Hasta aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7. Ahora dentro del espacio sería 8, 9 y 10. 10 puntos altos. Vean, nos queda así. Uno, 2, 3, 4 cadenas. Nuevamente vamos a hacer 10 puntos altos en el espacio. Vamos a hacer 3,
y continuamos haciendo un punto alto sobre cada punto. Hasta ahí tenemos 10 puntos altos. Vean, nos queda así. Bien. Ahora haremos 3 cadenas sobre este punto, punto alto, y dentro de la casita voy a hacer 2 y sobre el punto hago 1 y tenemos un total de 4 puntos altos. Vean, nos queda de esta forma. 3 cadenas. Nuevamente vamos a hacer 10 puntos altos. Hacemos 1 sobre cada punto. Hasta aquí llevamos 5, 6 y 7. Dentro del espacio vamos a hacer 3 más y con estos completamos los 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenas y nuevamente vamos a hacer 10 puntos altos, 3 en el espacio y 1 sobre cada punto, así como hicimos acá. Luego haremos 3 cadenas y el grupo de 4 puntos altos. De esta manera vamos a continuar repitiendo lo mismo en cada motivo. Voy a cerrar esta vuelta que es la 6 y lo hago con punto raso. Así. Bien, ahora hago una cadena y ahí mismo voy a hacer medio punto. Aquí estamos iniciando la vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Sobre este punto, ahí hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos pasamos a este punto y hago medio punto. Nos queda así. Bien, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Sobre este punto hago medio punto. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Ahora, en este espacio vamos a formar un abanico y hacemos
4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y ahí mismo vamos a hacer 4 puntos altos y formamos el abanico. Vean, así. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Ahora vamos a hacer medio punto sobre este punto. Cinco cadenas, y aquí en este punto medio punto. Vean, nos queda así. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas, y nos pasamos a este espacio para hacer el abanico con 4 puntos altos, cinco cadenas, y ahí mismo 4 puntos altos. Diez cadenas, nos pasamos a este espacio, perdón, a este punto, hacemos las 5 cadenas, y aquí en este punto hacemos medio punto. De esta manera vamos a continuar haciendo en cada motivo. En la esquina, así. Terminé de esta vuelta, vamos a cerrar, y aquí donde hicimos el medio punto, ahí hago punto raso, y ahí cerramos esta vuelta, que es la 6. Vamos a iniciar la vuelta 7, pero antes vamos a hacer punto raso sobre estas cadenas. Aquí hicimos 5, vamos a hacer 3 puntos raso, uno en cada cadena. 1, 2 y 3, una cadena, y ahí mismo hago medio punto. Ahí estamos iniciando la vuelta 7. Ahora hago doble lazada y vamos a empezar a hacer puntos altos dobles en este espacio. Vamos sacando de 2 en 2. Doble lazada y nuevamente hacemos punto alto doble. Nuevamente doble lazada y nos queda así. En total hice 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo espacio hago medio punto. Nos queda así. Subo 3 cadenas. Nuevamente vamos a hacer puntos altos dobles. 1, 2 y 3. 3 cadenas. En ese mismo espacio hago medio punto. Subo 3 cadenas. Nuevamente empezamos a hacer otro pétalo y hacemos 3 puntos altos dobles en ese mismo espacio. Hasta ahí llevamos 2 y 3.
En medio de este espacio de cadenas hacemos medio punto y nos queda así. Lazada. Ahora, en este espacio de cadenas empezamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13. 13 puntos altos. Así. Nuevamente empezamos a hacer puntos altos dobles, haciendo doble lazada, y en este espacio empezamos a hacer los pétalos. Aquí llevo 2, 3 y 4. 1, 2, 3 cadenas y hago medio punto. Vean. 1, 2, 3 cadenas nuevamente. Empezamos a hacer los puntos altos dobles. Y aquí hacemos 3. Es de 5 puntos. Vean, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y la cadena que bajamos serían 5. Aquí con la cadena que subimos 1, 2, 3, 4 y ahora la cadena que bajamos serían 5. Así. 1, 2, 3 cadenas y empezamos a hacer el último pétalo de este motivo, y aquí vamos a hacer 4 puntos altos dobles, así como hicimos acá. Aquí llevo 2, 3, 4, con la cadena que hicimos acá serían 5. Ahora, aquí en esta parte de la esquina, recuerden que hicimos únicamente 3 porque la cadena que tenemos aquí sustituye un punto alto y con este completamos 5. ¿Ok? Bien, vean, nos queda así. Y ahora empezamos a hacer los puntos altos normales en este espacio de cadenas y vamos a hacer 13, así como hicimos acá. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Acomodamos. Vean, nos tiene que quedar así. Llegué al final de esta vuelta. Aquí
aquí tengo los 13 puntos altos y cierro aquí donde hicimos el medio punto y lo hago con punto raso. Hago una cadena y corto. Bien, al final nos queda de esta manera. Vean, se ve muy bonita. Las esquinas. Espero que les guste y nos vemos en la próxima.